Cada vez somos más conscientes de la importancia de la inteligencia emocional y las habilidades sociales para relacionarnos con otras personas y desenvolvernos en el entorno que nos rodea. Por ello, cada vez hablamos más de aspectos como la empatía, una de las habilidades sociales que, según los propios psicólogos, debemos entrenar adecuadamente para mantener relaciones saludables, así como para cuidar y proteger nuestra propia salud mental y autoestima. Hoy, en el espacio de salud, hablamos de ella, de la empatía. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Y de paso podríamos desmontar mitos en torno a qué sería ser empáticos o qué no. Isabel Fernández, la psicóloga que cada martes está aquí con nosotros. Muy buenas. Muy buenas, Lázaro. Bueno, para comenzar un poco, ¿qué es la empatía? ¿Podemos identificarla como aquello de ponernos en el lugar del otro o en sus propios zapatos? Bueno, pues la empatía entra dentro de lo que conocemos como habilidades sociales interpersonales, junto con la asertividad, la comunicación asertiva, etcétera, o que son necesarias, como tú bien dices, para relacionarnos exitosamente en el mundo que nos rodea. De hecho, como hemos dicho otras veces, somos seres sociales y a veces necesitamos de otros para sobrevivir. Y el hecho de que nuestros cerebros tengan esa capacidad de empatizar tiene una función de cara a la supervivencia de la especie, que es que, bueno, en este caso de otras personas, que es que si yo necesito, por ejemplo, ayuda y mi entorno es capaz de empatizar conmigo, esa empatía le va a mover a tener un comportamiento prosocial o de ayuda para mí. Luego es una habilidad que es útil de cara a la supervivencia de la especie. Pero la empatía hay que decir que ha tenido muchos mitos asociados y muchas veces se confunde con otros conceptos, habiendo como mucha malinterpretación respecto de lo que es ser empáticos y lo que no. La verdadera empatía no consiste solo en ponerse en el lugar del otro, sino que más bien es la capacidad de sentir lo que el otro siente desde su punto de vista, partiendo de que cada persona ve las cosas de una manera distinta o interpreta la realidad de un modo distinto, dependiendo de su historia vital, las circunstancias en las que se encuentra, sus motivaciones, sus creencias, su cultura, la educación que haya recibido. Es decir, no se trata de que yo empatice con la otra parte desde mi postura, con mis creencias o con mi manera de interpretar la realidad o con las circunstancias que yo tengo ahora mismo, sino que se trata de que lo haga desde sus gafas de ver el mundo o desde sus circunstancias, como solemos decir en psicología. Claro, visto así, porque es una misma situación, ¿no? Puede tener distintas interpretaciones dependiendo de la persona que la viva, evidentemente. Exacto, lo que se suele decir de que no vemos la realidad como es, la vemos como somos cada uno de nosotros. Entonces yo a lo mejor, si veo una situación desde mi perspectiva, puede que me resulte difícil empatizar con una persona o que me resulte difícil comprender su comportamiento porque no estoy teniendo en cuenta esas variables que llevan a esa persona a comportarse desde ese modo, porque a lo mejor yo no me comportaría de ese modo desde mi postura. Por ejemplo, a lo mejor ponemos la tele, ¿no? Y vemos, por ejemplo, algo tan grave como está siendo el tema de la invasión de Ucrania. Y vemos cosas tan fuertes como, por ejemplo, que una persona tome la decisión de quedarse a combatir en la guerra en su país. Claro, nosotros desde nuestro sofá, nuestra tele y la seguridad que ahora mismo, por suerte, tenemos, no podemos llegar a comprender lo que esa persona está haciendo, porque lo estamos viendo desde nuestro enfoque, desde nuestro lugar del mundo y nuestra situación. Pero a lo mejor si conocemos las variables que llevan a esa persona a tomar esa decisión, somos capaces de empatizar perfectamente con esa persona, entender qué emociones siente en su situación, cómo está pensando y cómo actúa según lo que le está pasando o su educación o las circunstancias que está viviendo, ¿no? Quizás con esto de la empatía hemos tenido cierta confusión, ¿no? En lo que creo, entre lo que es empatía y lo que es simpatía. Con lo que nos preguntamos o deberíamos de preguntar, ¿no? ¿Es la empatía, Isabel, un sinónimo de simpatía? Es decir, ¿el hecho de que empaticemos con alguien significa que estamos de acuerdo en su manera de ver las cosas o incluso que tengamos que actuar como esa persona actúa según su manera de pensar?
No, de hecho, un indicio de que somos hábiles empatizando es la capacidad de ver las cosas como las ve el otro y de ahí comprender cómo se siente el otro en su circunstancia y desde su manera de ver el mundo, sus creencias y todo lo que hemos dicho. Pero no significa que yo esté de acuerdo, sino que yo puedo empatizar, pero saber que esa persona está en su sitio y yo estoy en el mío, o que él o ella tiene sus emociones, sus pensamientos o su comportamiento distinto al mío, porque en esto cometemos un error bastante frecuente. Ese error es creer que efectivamente, como tú preguntas, ser empáticos y entender cómo se siente el otro conlleva que yo me deje arrastrar por esas emociones y secunde su manera de comportarse. Es decir, yo, por ejemplo, puedo empatizar con que una persona pues cometa un robo porque a lo mejor pues nos dice que no tiene para comer, ¿no? Es decir, yo entiendo perfectamente que esa persona, desde sus circunstancias en este momento, haga eso. Pero eso no quiere decir que yo simpatice y esté de acuerdo con que haga ese robo o haga como que no lo he visto para consentir que lo siga haciendo. Yo puedo empatizar con esa persona y con sus carencias, sus circunstancias difíciles, pero no estar para nada de acuerdo o incluso poner límites a ese comportamiento. Porque si nos dejamos arrastrar por esa falsa empatía o simpatía, vamos a ser como marionetas un poco de lo que piensen o lo que sientan los demás, a veces a una costa de que en muchas ocasiones eso nos va a perjudicar a nosotros, porque tengamos que ceder de lo nuestro o de nuestras creencias o de nuestro comportamiento siempre para la otra persona. En relación con esto que estás mencionando, Isabel, ¿puede ocurrir que a veces, por no entender muy bien qué es empatizar y qué no, cuando alguien de nuestro entorno tiene un problema y empatizamos con su sufrimiento y su malestar, quizás no pasemos intentando darle nosotros las soluciones antes de que esa persona las busque por sí mismo? Sí, pues mira que ese es otro de los grandes errores que cometemos a la hora de interpretar la empatía, que es que confundimos empatía con paternalismo. El paternalismo es cuando nos creemos que lo que nosotros pensamos o nuestra manera de ver el mundo o nuestras decisiones o cómo nos comportamos es lo único o es lo más correcto. Entonces creemos que si el otro tiene un problema o está sufriendo por lo que sea y nosotros percibimos ese sufrimiento, creemos que aplicando nuestras soluciones sobre el otro o lo que nosotros pensamos que le vendría bien, le estamos haciendo un favor. Y no podemos olvidar que lo que pensamos que le viene bien lo pensamos nosotros, desde nuestras propias creencias, influenciadas por la manera en la que nos han educado, las circunstancias que hemos tenido, que pueden ser radicalmente distintas a las de esa persona, desde nuestra situación y nuestra manera de vivir o de pensar, que no tiene por qué tener que ver siquiera con lo del otro. Y se lo queremos imponer al otro porque pensamos que es lo que el otro necesita, fíjate, y esto es un comportamiento bastante tóxico, porque realmente nos estamos creyendo con una como superioridad moral respecto del otro para decirle qué es lo que necesita y qué es lo que no. Y muchas veces hasta nos enfadamos cuando entonces llega el otro que a lo mejor nos ha contado simplemente su problema para desahogarse o para sentirse escuchado sin buscar que le demos ningún tipo de solución, pero nos enfadamos cuando entonces vemos que le hemos dado nuestra solución y que entonces llega y no hace lo que le hemos dicho. Por eso muchas veces lo más sano de cara a nuestras relaciones es: te escucho, puedo entender más o menos que te sientas como te sientes dada tu situación y dada tu manera de interpretarla, y si crees que pueden ayudarte en algo, pues dímelo tú, y si no, pues aquí estoy para seguir escuchándote, pero claro, no te puedo imponer mi manera de hacer las cosas ni lo que yo creo desde mis creencias que te vendría bien, porque realmente es que la otra persona, o sea, tú no eres yo, ¿no? La verdad es que esto es un poco así complejo, ¿no? Entonces vemos que la empatía es muy importante regularla para incluso no llegar a dañar las relaciones con las personas que nos rodean. Así es, la empatía es muy buena herramienta cuando la entendemos bien, porque nos aporta información de qué piensa el otro, cuáles son sus creencias, qué manera tiene de ver el mundo y por qué actúa como lo hace dadas esas circunstancias. Y eso nos aporta riqueza de cara a no volvernos egocéntricos, de pensar que solo existe lo nuestro, nuestra manera de ver el mundo, y también a la hora de comprender que cuando los demás se comportan como lo hacen, muchas veces no tiene que ver con nosotros, sino con ellos mismos y con sus propias razones.
Por ejemplo, el otro día, leyéndome un libro, la protagonista contaba la situación que se le había presentado, que estaba dudando si seguir con una relación de pareja o cortarla. Entonces ella decía que le había servido mucho empatizar con su pareja, porque al empatizar pudo saber si el otro iba a cambiar lo que a ella no le gustaba por sí mismo, viendo si él era capaz de darse cuenta de sus errores, o si no podía cambiar o simplemente pues no quería hacerlo, pues dadas las circunstancias de él, ¿no? Y ella decía que esa información a ella le era muy valiosa para tomar su decisión de cortar la relación o continuar apostando en ella. Es decir, si os fijáis, por lo que hemos hablado antes, ella quizás empatiza con que él no puede cambiar. Pero eso no quiere decir que ella ceda a él y se quede en esa relación, porque lo mismo empatiza, lo entiende perfectamente, pero él no quiere eso para ella, corta y pone límites a esa relación. Isabel, hablando de este tema, de la empatía, durante los meses más duros de la pandemia, llegamos a escuchar en algunos medios de comunicación, vamos a mojarnos todos, que las personas que por su profesión tenían que estar todo el día atendiendo a personas que sufren, podían llegar a desarrollar problemas psicológicos por exceso de empatía. ¿Es posible que un exceso de empatía hacia el sufrimiento ajeno nos pueda dañar nuestra salud mental? Bueno, si no entendemos adecuadamente todo esto que estamos diciendo hoy de lo que es realmente la empatía, se puede dar lo que tú comentas, que además tiene un nombre, se conoce con el nombre de fatiga por compasión. Es decir, está muy bien, como hemos dicho al inicio, que empaticemos, porque eso nos puede mover a ayudar a los demás y puede ser útil de cara a la supervivencia de la especie, porque a veces es cierto que necesitamos ayuda de los demás y necesitamos que ellos empaticen para eso. Pero claro, si yo tras empatizar con todo el mundo, tras entender cómo se sienten, me dejo arrastrar por todo eso y trato de salvar a todo el mundo de su sufrimiento, incluso extralimitando mis recursos personales o profesionales y mis capacidades, o anteponiendo el sufrimiento y los problemas del otro a las necesidades mías, siempre de forma constante y en exceso, pues puedo acabar, por supuesto, desarrollando problemas psicológicos. De hecho, este es un problema que se presentaba algunas veces en profesionales de la salud como los médicos, enfermeros o otro tipo de trabajadores como trabajadores sociales, educadores, y para el que cada vez se da más formación en las facultades de cara a prevenir que sufran, porque son profesiones que, al estar todo el día rodeados por su trabajo de personas que sufren, si no se forman bien y se mantienen en su sitio, sabiendo cuáles son sus recursos y cuando algo te sobrepasa, pues les puede pasar esto. A las psicólogas, por suerte, creo que se nos forma más para prevenir esta fatiga por compasión, en el sentido de que se nos recalca muy bien para saber que empatizar con la persona o personas que tenemos delante y entender que se sienten mal no significa que nos arrastremos a solucionarles su problema. Más bien les ofrecemos las herramientas para que el otro se ayude a sí mismo, siempre sabiendo cuáles son nuestros límites. Es decir, yo sé que soy psicóloga con mis pacientes, con los que tengo hoy citados en las horas en las que tengo, pero cuando termine de trabajar dejaré de ser psicóloga, porque yo sola no voy a salvar el mundo, ¿no? Y que además somos mejores profesionales si respetamos eso, porque tenemos que derivar aquellos casos que se escapen a nuestra formación, a nuestros recursos, aquellos para los que no tengamos tiempo o que simplemente sobrepasen nuestra energía, porque ahí ni vamos a tratar bien a la persona si lo hacemos como necesita, y además nos quemaremos de cara a tratar a otros pacientes. Entonces, pues esto también conlleva conocer cuáles son nuestros límites, que los tenemos. Muy buena puntualización cuando hablamos, en este caso, como estamos haciendo el día de hoy, de la empatía. Isabel Fernández, la psicóloga que cada martes está con nosotros, de este tema, hoy empatía, de otros temas que hemos abarcado, como profesional, ¿dónde podríamos localizarte? ¿Cómo podemos contactar contigo? Pues como siempre nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN y en las redes sociales de Isabel Psicología para consultar sobre este tema o cualquier otro que os interese. Pues en 7 días volvemos a escucharnos. Hasta el martes que viene, un saludo.